¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Mi nombre es Alan Joel Díaz Roldán y soy integrante del equipo número 6, donde les hablaremos de la exploración y muestreo de tubos de pared delgada. Hablaremos del objetivo, historia y el origen, el equipo que se requiere para dicho muestreo, el procedimiento, los parámetros que se obtienen, ventajas y desventajas. Al igual, añadiremos algunos videos y fotografías para que quede mejor claro nuestras conclusiones y la bibliografía. Objetivo. El tubo Shelby, o también llamado tubo de pared delgada, es un tubo fabricado de acero sin costuras y su objetivo es la toma de muestras de suelo, que permite conservar las propiedades en su estado natural. Con este sistema se pueden obtener muestras de arcilla o de suelos prácticamente inalterados. Este muestrador es el más utilizado para obtener este tipo de muestras localizadas arriba o abajo del nivel freático. Cuando se trata de investigar suelos profundos, se une a barras perforadoras que se ensamblan al tubo Shelby. Una vez obtenida, se llevan al laboratorio para su análisis. Algunos estudios realizados pueden ser: estratigrafía del suelo, análisis del estrato que forma el suelo para su ubicación geotécnica, resistencia a la permeabilidad, comprensibilidad y el esfuerzo de los estratos que forman el suelo, análisis de la consistencia o capacidad relativa de algún tipo de estrato. Mi nombre es Mario Rey Salazar y hablaré un poco sobre la historia del método de muestreo conocido como tubo de pared delgada o tubo Shelby. Carl Tesargi, también conocido como el padre de la mecánica de suelos, trataba de obtener muestras de suelo inalteradas. Por ende, surgió el concepto de tubo Shelby. En 1938, la División de Mecánica de Suelos y Fundaciones de ASCE enroló al recién llegado inmigrante Horsley como ingeniero investigador para el estudio de métodos de exploración y muestreo de materiales subsuperficiales, con el propósito primario de desarrollar mejores métodos para obtener muestras inalteradas del suelo. En 1944, Horsley emprendió una investigación sobre la calidad de las muestras y de ahí salió el concepto de tubos de pared delgada. Horsley encontró que si el volumen desplazado por el tubo es menor al 10% de la muestra extraída, la alteración se mantiene dentro de los límites permitidos. De ahí surge la siguiente fórmula: diámetro exterior del tubo al cuadrado menos diámetro interior del tubo al cuadrado, todo esto dividido entre diámetro interior del tubo al cuadrado debe ser menor a 0.01. Hola, mi nombre es Alejandro Plata Flores y ahora les presentaré el equipo que suele utilizarse para la obtención de estas muestras. Empezamos por lo principal, que sería el tubo de pared delgada. El tubo de pared delgada también se lo puede conocer como tubo Shelby. Es un tubo liso afilado. Usualmente va de 75 milímetros a 100 milímetros de diámetro, aunque puede haber variaciones, puede ser más delgado o más grueso, el cual se hinca a presión para obtener muestras relativamente inalteradas de suelos finos, blandos a semiduros. Ya no duros porque no funcionaría correctamente. El tubo generalmente está constituido de acero o latón, con la resistencia adecuada para utilizarse en el suelo requerido. Dependiendo del suelo va a ser la resistencia que tú requieras. Los tubos deben estar limpios y libres de irregularidades en su superficie interna y externa. Incluye la junta de soldadura con el extremo inferior afilado y una rosca de unión perfecta a la cabeza del muestreador. Ahorita les presentaré lo que sería la cabeza del muestreador. Esta sería la cabeza del muestreador que se utiliza para acoplar el tubo de pared delgada a la tubería de perforación. La tubería de perforación son las barras de perforación. Estas barras suelen ser de acero utilizadas para acoplarse, como dije, de ras a ras con la cabeza del muestreador. Se acopla con esta, la cabeza, y le da mayor longitud.
para una mayor penetración. Ahora vienen herramientas auxiliares que se utilizan, como son llaves Stilson para apretar, los reductores, coples. También hay que incluir el equipo de protección para el operador. Ahora viene lo que sería el muestreador barril Denison. Es una herramienta especializada con barril giratorio interno en el cual se ajusta de manera manual el tubo muestreador. Se ajusta y trae un barril giratorio interno, el cual hace que gire y vaya cortando. Ahora está el muestreador pitcher, que es una herramienta especializada con barril giratorio, al igual que el anterior, pero ahora aquí es accionado por un resorte, a la par que va cortando el material. Ya cuando están las muestras, ahora viene una canastilla metálica utilizada para retener muestras de materiales de suelos. Aquí están los suelos y se guardan las muestras. Para hacer la perforación se utiliza máquina perforadora sobre patines, orugas o montadas en camión. Aquí por ejemplo hay una sobre orugas y esa es la que va a hacer la penetración. También suele utilizarse ADM metálico, que es una protección del sondeo por caídos o pérdida de fluido en la perforación para resguardar mejor lo que sería tu material. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Johanan Osiel Pérez Morón y yo les voy a explicar lo que es el procedimiento. Después de que la exploración es llevada a la profundidad de muestreo programada y el asolve en su mayoría ha sido retirado del barreno, se debe realizar el muestreo de suelo con la siguiente secuencia. Lo primero es realizar el lavado previo de los instrumentos de operación, ya que una mala contaminación de otro suelo nos puede dar muchos amplios resultados, diferentes a los esperados. El segundo paso es asegurar que el material por muestrear no se encuentre alterado. Esto con lo que es el paso anterior para que nos dé un resultado más certero. Una vez que hemos realizado el paso 1 y el paso 2, nos lleva al paso 3, que es acoplar el tubo con la cabeza del muestreo a las barras de perforación e introducirlo al barreno. En la parte derecha de nuestra presentación mostramos lo que es la barra de perforación y el tubo de pared delgada, lo cual nos da una idea de cómo debe acoplarse este tubo sobre la cabeza del muestrador. 4. El operador debe hincar el muestrador a presión constante y con un movimiento continuo, relativamente rápido. El hincado se debe realizar de las siguientes formas. 1. En suelo cuya resistencia sea blanda a media, se debe hincar un tubo a presión cuando el suelo lo permita, sin forzar el equipo de exploración. 2. El suelo con resistencia media a semidura se permite dentar el tubo de pared delgada, aplicando presión y poca rotación. 3. Cuando la formación de suelo sea muy dura para el hincado, se puede utilizar otros métodos muestradores, ya sea Denison o pitcher. 5. Determinar la longitud de hincado por la resistencia y condiciones de la formación. 6. Al terminar el hincado, el tubo puede ser rotado a razón de solo cortar el fondo de la muestra. 7. El muestrador se coloca en un lugar de sombra donde pueda ser manipulado. 8. En el sondeo se debe avanzar gradualmente para permitir el muestreo continuo o mixto. 9. Al finalizar, el hincado se saca del muestrador del fondo y se retira junto con las barras empleadas, realizando un lavado con agua en abundancia del muestrador. 10. Una vez efectuado el último muestreo, y para evitar la contaminación del manto freático, el barreno se debe sellar. Para tal efecto, se debe preparar una mezcla de cemento, bentonita en proporción 1:3, procediendo a inyectarse en diferentes profundidades del barreno hasta alcanzar la superficie. De mi parte esto ha sido todo, muchas gracias. Hola, yo soy David Flores Chávez. El día de hoy les voy a presentar las ventajas y desventajas de la prueba de tubo de pared delgada. Empezando con las ventajas.
La prueba permite obtener muestras inalteradas o ligeramente alteradas en suelos finos. Un ejemplo de ello, arenas. Las dimensiones de las muestras obtenidas permiten al encargado del laboratorio lavar perfectamente las muestras. La calidad de las muestras obtenidas es excelente y la probabilidad de obtener una muestra satisfactoria es de un nivel bastante alto. Una de las principales ventajas es que el pistón fijo en el inicio del tubo ayuda a prevenir la entrada de exceso de suelo en el comienzo del muestreo. A diferencia de los muestradores operados mecánicamente, no hay requisitos importantes de movilización y desmovilización. Es decir, se puede usar muy fácilmente. Las muestras se pueden tomar en lugares a los que no se podría acceder fácilmente con otros equipos electrónicos o equipo pesado. Así, también el equipo es operado manualmente y a su vez es más seguro de operar. Muy bien, ahora las desventajas. La desventaja es que esta prueba solo se puede hacer una única vez. No puede hincarse en suelos gruesos, dado que la capacidad del tubo no puede traspasarlo. Y el proceso de oxidación que se sufre en contacto con el suelo, dado que el metal empieza a oxidarse. Esta prueba se limita a generalmente profundidades poco profundas, dado unos 15 metros, y la recolección de muestras completas o intactas también puede llegar a tornarse difícil en suelos gruesos. A continuación vemos videos y fotografías de cómo es esta prueba. Anexamos dos enlaces a la plataforma de YouTube para que puedan observar mejor y a detalle cómo se hace esta prueba. En las imágenes podemos ver cómo el equipo es operado por únicamente dos personas. Esto nos facilita bastante hacer la prueba. También cómo el equipo se encarga de inyectar y eyectar el tubo. En una de las fotografías podemos observar el tubo por dentro y cómo este va sacando nuestra muestra de suelo en su interior. En conclusión, hasta el momento no es posible obtener una muestra realmente inalterada con el uso de tubos Shelby. Se pueden recabar muestras ligeramente alteradas y obtener una descripción del suelo con el que se va a trabajar bastante semejante a la realidad. Esto se va alterando dependiendo de nuestro tipo de suelo y los movimientos que se puedan llegar a usar a tener dentro de la prueba, dentro de su realización. Sin embargo, esta tiene algunas deficiencias cuando se trata de suelos gruesos, pero también tiene algunas ventajas cuando se trata de suelos delgados, de suelos finos. Normalmente esta prueba se usa para distancias profundas de 5 a 15 metros, no más. Y finalmente, esto es uno de los métodos más eficientes, ya que tiene algunos de los mejores resultados y las muestras tienen una muy buena calidad. Estas fueron nuestras fuentes consultadas.